¿Qué pasaría si Dios te invitara a su reino y tú lo rechazaras sin darte cuenta? Mateo, capítulo 22. No habla de personas alejadas de la fe. Habla de invitados, de llamados, de gente que escuchó, pero no respondió. Jesús cuenta una parábola que incomoda. Un banquete preparado, una invitación rechazada y un reino que sigue avanzando sin quienes creían tenerlo asegurado. Aquí descubrirás por qué algunos dicen sí con palabras pero no con la vida. ¿Por qué no basta entrar al banquete si no aceptamos la transformación? ¿Y por qué la pregunta más importante no es ¿qué sabes de Dios?, sino ¿quién es realmente Jesús para ti? Mateo 22 es un capítulo de confrontación silenciosa. No gritos, no milagros públicos, solo verdad que deja sin argumentos. Si alguna vez pensaste que estar cerca de la religión era suficiente, este capítulo te va a sacudir. Quédate, escucha con atención, porque esta enseñanza no busca informarte, busca confrontar tu corazón. Bienvenido a Viaje a un Reino. Aquí no solo leemos la Biblia, permitimos que nos lea a nosotros. Mateo, capítulo 22. Después de anunciar que el reino sería entregado a quienes producen fruto, Jesús continúa hablando en parábolas. Ahora revela cómo muchos rechazan la invitación de Dios y las consecuencias de despreciarla. Jesús volvió a hablarles por parábolas, no porque no entendieran, sino porque no querían obedecer. Las parábolas ya no eran ilustraciones suaves, eran juicio envuelto en misericordia. El reino de los cielos es semejante a un rey, dijo, que hizo fiesta de bodas a su hijo. La imagen es poderosa, un rey, un hijo, una boda. En la cultura judía, una boda real era el honor más grande al que alguien podía ser invitado. No era solo una celebración, era un acto de lealtad, reconocimiento y comunión con el rey. El banquete estaba listo, todo preparado, nada faltaba. Entonces el rey envió a sus siervos para llamar a los convidados. Pero ocurrió algo inesperado, y no quisieron venir. Aquí está la primera gran verdad de Mateo 22. El problema no es que Dios no invite. El problema es que muchos no quieren responder. El rey no canceló la fiesta. No se ofendió en silencio. Envió más siervos. Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. La invitación era clara, generosa, insistente, pero la respuesta fue peor. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. No rechazaron al rey con odio, lo rechazaron con indiferencia. Y la indiferencia es más peligrosa que la oposición abierta. Otros fueron más lejos. Y tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Aquí Jesús está hablando de los profetas, de los mensajeros de Dios, de siglos de rechazo. La reacción del rey fue justa. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Jesús no está exagerando, está anunciando juicio. La gracia rechazada termina en consecuencia. Entonces el rey dijo algo decisivo. Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. El problema no fue el banquete, fue el corazón. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Aquí ocurre el giro glorioso del Evangelio. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. El reino se abre a quienes antes estaban fuera. No por mérito, sino por respuesta. Mateo 22 deja claro algo profundo. El reino no se cancela cuando es rechazado. El reino se expande. Dios no se queda sin invitados, el banquete se llena, pero la historia aún no termina. Porque no basta entrar. También importa cómo se entra. Y eso nos lleva al siguiente bloque, cuando el reino es rechazado. Después de mostrar que el banquete estaba preparado y que muchos no quisieron venir, Jesús profundiza en algo aún más serio: las distintas formas en que el corazón humano rechaza el llamado de Dios y las consecuencias inevitables de esa decisión. La parábola no termina con un simple «no quisieron venir». Jesús se detiene allí, porque ese rechazo revela algo profundo del corazón humano. El rey,
Había preparado todo, nada se improvisó, nada se dejó al azar. La invitación no pedía pago, no exigía méritos, solo pedía respuesta. Pero los convidados hicieron algo revelador. Dice el texto que, sin hacer caso, se fueron. No discutieron, no debatieron, no protestaron. Simplemente ignoraron. Uno se fue a su labranza, otro a sus negocios, actividades legítimas, responsabilidades reales, cosas necesarias, pero colocadas por encima del llamado del rey. Aquí Jesús toca una verdad incómoda. El rechazo al reino no siempre se ve como rebeldía. Muchas veces se ve como ocupación. No dijeron, no creemos en ti. Dijeron con su vida, no ahora. No es prioridad. Tengo cosas más importantes. Y eso, delante de Dios, sigue siendo rechazo. Pero la parábola va más lejos. Otros no solo ignoraron la invitación, reaccionaron con violencia. Tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. Jesús está resumiendo siglos de historia bíblica. Los profetas enviados por Dios fueron ignorados, perseguidos, encarcelados, asesinados, no porque el mensaje fuera confuso, sino porque el mensaje confrontaba. El corazón que no quiere rendirse siempre busca silenciar la voz de Dios. El rey no respondió con indiferencia, respondió con justicia. Envió sus ejércitos, destruyó a los homicidas y quemó su ciudad. Estas palabras eran extremadamente fuertes para los oyentes originales. Jesús estaba anunciando algo que ocurriría pocos años después: la destrucción de Jerusalén en el año 70 de Cristo. No como venganza divina caprichosa, sino como consecuencia de un rechazo persistente. Aquí hay una verdad solemne. La gracia rechazada no elimina la justicia, la pospone, hasta que llega. Dios es paciente, insistente, misericordioso. Pero no es indiferente. El reino no se impone por la fuerza, pero tampoco se negocia eternamente. Cuando Jesús dice, los que fueron convidados no eran dignos, no habla de moralidad perfecta. Habla de respuesta. Digno no es el que nunca falla. Digno es el que responde al llamado. El problema no fue lo que hicieron, fue lo que no hicieron. No respondieron. Y aquí, Jesús prepara el giro del Evangelio. Porque cuando los primeros invitados rechazan, el rey no cancela la boda. El reino no se frustra, no se queda vacío, no se detiene. El rey dice, id a las salidas de los caminos. Esto es clave. Las salidas de los caminos eran los lugares de paso, los márgenes, los espacios donde estaban los que no contaban. Allí estaban los olvidados, los rechazados, los considerados indignos por la sociedad. Y el rey dice, llamad a todos. El texto es claro, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Esto rompe todo esquema religioso. No entraron por currículum espiritual. Entraron por aceptar la invitación. El reino no se llena por selección humana, se llena por gracia divina. Pero atención, esto no significa que todo vale. Significa que todos pueden entrar, pero no de cualquier manera. El banquete ahora está lleno, la sala está completa. La gracia ha sido extendida. Pero ahora viene una advertencia aún más personal. Porque no basta estar dentro. Hay algo más que el rey observa, y eso nos lleva directamente al siguiente bloque. El invitado sin vestidura. El banquete ya está lleno. La gracia ha alcanzado a muchos que nunca imaginaron estar dentro. Pero ahora Jesús revela una verdad aún más profunda. Entrar al reino es un regalo. Permanecer en él implica una respuesta del corazón. El salón estaba lleno, las mesas dispuestas, la celebración en marcha. El rey había hecho lo impensable. Llenó su banquete con personas que nadie habría invitado. Malos y buenos. Con historias rotas, con pasados difíciles, con vidas marcadas por el rechazo. Pero todos estaban allí por una razón. Respondieron a la invitación. Entonces ocurre algo que cambia el tono de la parábola. Y entró el rey para ver a los convidados. Esto es importante. El rey no entra para expulsar. Entra para ver. Ver no solo rostros, ver corazones, ver disposición. Y entre todos ve a uno. Un hombre sin vestidura de bodas. No estaba fuera, estaba dentro. Había aceptado la invitación, había tomado su lugar en la mesa. Pero algo no encajaba.
La vestidura de bodas no era un lujo opcional. En muchos banquetes reales, el anfitrión proveía la vestimenta. Era parte del honor del evento. Rechazarla no era pobreza, era desprecio. El rey se acercó y le dijo, «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?» La palabra amigo no es casual, no es enemistad, es cercanía. Pero la pregunta es directa. No hay acusación, hay confrontación. El texto dice algo muy fuerte, mas él enmudeció. No tenía excusa, no tenía argumento, no tenía defensa, porque la vestidura estaba disponible. Pero él no quiso usarla. Aquí Jesús revela una verdad profunda del reino. La gracia te invita como estás, pero no te deja como estás. La vestidura representa justicia, arrepentimiento, transformación, obediencia, no perfección humana. Pero sí respuesta sincera. Este hombre quería el banquete, pero no quería honrar al rey, quería los beneficios, pero no la transformación. Y eso, en el reino, no es posible. El rey entonces dijo algo solemne. Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas palabras no son exageración, son advertencia. Jesús no está hablando de errores. Está hablando de rechazo deliberado a la transformación. No fue expulsado por su pasado. Fue expulsado por su resistencia. Luego Jesús cierra con una frase conocida, pero pocas veces entendida. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esto no significa que Dios llame a pocos. Significa que pocos responden de verdad. Muchos aceptan la invitación externa. Pocos aceptan la transformación interna. Muchos quieren salvación, pocos quieren rendición. Este bloque deja verdades claves. La gracia abre la puerta. La obediencia confirma la entrada. El reino no es solo un evento, es una vida transformada. Jesús está hablando a personas religiosas, a personas que ya están dentro, y la advertencia es clara. No basta estar cerca del reino, hay que vestirse del reino. El silencio de ese hombre es el silencio de quien sabe que eligió mal. Y ahora, después de confrontar la falsa seguridad espiritual, Jesús enfrentará otro intento de trampa, no desde la religión interna, sino desde el poder político. Dad al César lo que es del César. Después de confrontar la falsa seguridad espiritual, los enemigos de Jesús cambian de estrategia. Ahora no atacan desde la religión, sino desde la política, buscando atraparlo con una pregunta diseñada para destruirlo públicamente. Los fariseos se retiraron por un momento, no para arrepentirse, sino para planear. Mateo dice que tomaron consejo para sorprender a Jesús en alguna palabra. No buscaban verdad, buscaban una trampa. La pregunta debía cumplir 3 cosas. 1. Desacreditarlo ante el pueblo. 2. Incriminarlo ante Roma. 3. Obligarlo a elegir un bando. Y encontraron la pregunta perfecta. Enviaron a sus discípulos, junto con los herodianos. Esto es clave. Fariseos y herodianos no se llevaban bien. Unos odiaban el dominio romano, otros colaboraban con él. Pero cuando se trata de rechazar a Jesús, los enemigos se unen. Se acercaron con palabras suaves. Maestro, dijeron, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas el camino de Dios con verdad, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Todo lo que dijeron era cierto, pero no era sincero. La adulación es una forma de manipulación cuando no nace del corazón. Entonces lanzaron la pregunta: ¿es lícito dar tributo al César o no? Era una trampa perfecta. Si Jesús decía sí, perdería el favor del pueblo judío, sería visto como colaborador del opresor. Si decía no, sería acusado de rebelión, Roma intervendría. Jesús percibió su malicia. No respondió impulsivamente. No reaccionó emocionalmente. «¿Por qué me tentáis, hipócritas?», dijo. Luego pidió algo simple. «Mostradme la moneda del tributo». Le trajeron un denario. Jesús hizo una pregunta que parecía obvia. «¿De quién es esta imagen y esta inscripción?». «Del César», respondieron. Entonces Jesús pronunció una de las frases más conocidas y más malinterpretadas del Evangelio. «Dad, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». La respuesta fue perfecta. Jesús no cayó en la trampa, pero hizo algo más importante.
redefinió la verdadera lealtad. Jesús no estaba dividiendo la vida en compartimentos, estaba estableciendo prioridades. El César puede reclamar impuestos. Dios reclama el corazón. La moneda tenía la imagen del César. El ser humano tiene la imagen de Dios. Si el César reclama lo que lleva su imagen, Dios reclama lo que lleva la suya. Jesús no enseñó rebelión política, pero tampoco subordinó el reino al poder humano. Mostró que la autoridad civil tiene un lugar, pero no es absoluta, ni reemplaza a Dios. Mateo dice que al oír esto, se maravillaron, y le dejaron, y se fueron. No porque aceptaron la verdad, sino porque no pudieron refutarla. Este bloque deja enseñanzas profundas. El reino no depende del poder político. Jesús no se alinea con ideologías humanas. Dios reclama una lealtad superior. El creyente vive en el mundo, pero no pertenece a él. Jesús no fue atrapado. Pero la confrontación continuaría, porque ahora otro grupo se acercaría, no para hablar de impuestos, sino de resurrección, y la pregunta sería aún más profunda. El mayor mandamiento. Después de silenciar a fariseos y herodianos, Jesús enfrenta una última prueba. Esta vez no es política ni legal, sino espiritual. Una pregunta que busca reducir la fe a reglas, pero que Jesús convierte en una revelación del corazón de Dios. Los fariseos escucharon lo que había ocurrido. Jesús había cerrado la boca de los herodianos, había respondido con sabiduría, y ahora el siguiente ataque debía ser más fino. Mateo dice que se reunieron, no para aprender, no para rendirse, sino para probarlo una vez más. Uno de ellos, intérprete de la ley, se acercó con una pregunta calculada. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? No era una pregunta inocente. Los rabinos discutían esto constantemente. Había 613 mandamientos en la ley mosaica. Algunos decían que unos eran mayores que otros. Otros intentaban jerarquizarlos. La pregunta buscaba obligar a Jesús a minimizar algunos mandamientos, exagerar otros, o contradecir tradiciones rabínicas. Pero Jesús no entró en el debate. Respondió con claridad absoluta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús estaba citando Deuteronomio 6:5, el Shema, la confesión diaria de Israel. Pero Jesús no se detuvo allí. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora cita Levítico 19:18, dos textos que todos conocían, pero que pocos vivían. Y entonces Jesús pronunció una frase que lo cambia todo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto fue revolucionario. Jesús no anuló la ley. La resumió. Toda obediencia que no nace del amor se vuelve legalismo. Toda religión sin amor a Dios se vuelve ritual vacío. Y todo amor a Dios que no se refleja en el prójimo se vuelve hipocresía espiritual. Jesús dejó claro que el problema nunca fue la ley. El problema fue el corazón humano, porque puedes guardar reglas, cumplir rituales, conocer mandamientos, y aún así no amar. Jesús colocó el amor como fundamento, no como accesorio. Amar a Dios con todo el corazón, voluntad, con toda el alma, identidad, con toda la mente, pensamiento. No parcialmente, no por obligación, sino totalmente, y amar al prójimo. No como proyecto, no como objeto, sino como reflejo del amor recibido. Este mandamiento desenmascara la religión selectiva. No puedes decir, amo a Dios, y despreciar a las personas. No puedes decir, soy espiritual, y vivir sin misericordia. El amor vertical se demuestra horizontalmente. Jesús no respondió con complejidad, respondió con profundidad. Y nadie pudo refutarlo, porque cuando el amor es el centro, toda excusa se cae. Este bloque nos deja verdades centrales. La fe no es solo creer, es amar. La obediencia verdadera nace del amor. Dios no busca expertos en reglas, busca corazones rendidos. Pero Jesús no había terminado. Hasta ahora, solo había respondido preguntas. Ahora sería Él quien haría la pregunta final. Una pregunta que dejaría a todos en silencio. ¿De quién es hijo el Cristo? Después de responder todas las trampas, Jesús deja de defenderse y toma la iniciativa.
Ahora no responde preguntas, las formula. Y con una sola, expone el corazón del problema. ¿Quién es realmente el Cristo? Los fariseos aún estaban reunidos, habían intentado todo. Parábolas, política, ley, mandamientos, nada había funcionado. Jesús no fue atrapado, no fue contradicho, no fue desacreditado. Entonces, por primera vez en este capítulo, Jesús pregunta: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? La pregunta parece sencilla, pero es la más profunda de todas. Los fariseos respondieron rápido: de David. Era la respuesta correcta, pero incompleta. El Mesías debía venir del linaje de David. Eso lo sabían, lo enseñaban, lo repetían. Pero Jesús no buscaba una respuesta memorizada, buscaba revelación. Entonces Jesús dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Jesús estaba citando el Salmo 110, uno de los textos mesiánicos más claros, y luego hizo la pregunta clave: pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Silencio. Nadie respondió, porque la lógica humana no alcanzaba para explicar la verdad divina. Jesús estaba revelando algo central. El Cristo no es solo hijo de David, es Señor de David, no solo descendiente humano, sino autoridad divina. Jesús no estaba discutiendo genealogías, estaba revelando su identidad. El Mesías no venía solo a restaurar un reino terrenal, venía a gobernar desde la diestra de Dios. El problema de los fariseos no era falta de conocimiento bíblico, era resistencia a aceptar quién estaba delante de ellos. Mateo dice algo contundente: y nadie pudo responderle palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. No porque Jesús evitara preguntas, sino porque la verdad había quedado expuesta. Después de esto, Jesús ya no debatirá, ya no responderá trampas. A partir del capítulo siguiente pronunciará ayes, juicio, advertencia directa. Mateo 22 termina con esta imagen poderosa: el Cristo está delante de ellos, las Escrituras están abiertas, las respuestas están claras, pero el corazón permanece cerrado. Este bloque nos deja verdades finales. El problema no es quién creemos que es Jesús, es si aceptamos quién realmente es. No basta reconocerlo como maestro. Hay que rendirse a él como Señor. Jesús no vino solo a enseñar amor. Vino a revelar autoridad. No vino solo a corregir errores, vino a reinar. Y la pregunta sigue viva hoy: ¿es Jesús solo una figura histórica, un profeta, un maestro moral, o es verdaderamente Señor? Mateo capítulo 22 nos deja frente a una verdad imposible de evadir. Dios invita, pero también observa cómo respondemos. Hemos visto un reino abierto por gracia, pero también una advertencia clara. No basta aceptar la invitación, hay que vestirse del reino. Hemos escuchado preguntas diseñadas para atrapar a Jesús y respuestas que revelaron la autoridad del cielo. Y al final, una sola pregunta quedó flotando: ¿de quién es hijo el Cristo? Porque de esa respuesta depende todo. Jesús no es solo un maestro admirable, no es solo un profeta respetable, es Señor. Y ese reconocimiento no se hace solo con palabras, sino con una vida rendida. Si este capítulo habló a tu corazón, si estas enseñanzas te ayudaron a comprender mejor la palabra, te invito a que te suscribas a este canal, Viaje a un Reino. Aquí caminamos la Biblia capítulo por capítulo, sin prisas, sin religión vacía, buscando el reino como Jesús lo reveló. Suscríbete. Activa la campanita. Comparte este mensaje. El camino continúa. Las palabras de Jesús se vuelven aún más directas, y el llamado más urgente. Nos vemos en el próximo capítulo. Seguimos caminando. Esto es Viaje a un Reino.